La tensión en la cocina de MasterChef Celebrity era un ente palpable, una niebla espesa que se respiraba con cada segundo que pasaba frente a los hornos y las encimeras, donde los ingredientes parecían esperar. Inertes y jet juzgadores, el destino que los concursantes estaban a punto de definir con sus propias manos. El aire, cargado de un frío que no provenía del clima sino de la presión, hacía que cada movimiento, por mínimo que fuera, sonara como un trueno en el silencio concentrado de los participantes. Ese día no era un día cualquiera, era el día del reto de salvación, una oportunidad única, un salvavidas de un solo uso que solo uno podría agarrar con fuerza para escapar de la temible prueba de eliminación. La consigna era clara y despiadada, replicar a la perfección un plato asignado por el jurado, un trío de paladares exigentes y miradas que podían desarmar la confianza más sólida con una sola arqueada de ceja. Jorge Rauch, con su experiencia serena pero implacable, Nicolás de Subiría, el purista de la técnica con un ojo para el más ínfimo detalle, y Belén Alonso, cuya dulzura podía esconder la crítica más certera. Eran los guardianes de ese balcón de la salvación, un lugar que en ese momento parecía tan lejano como el Everest. Entre los concursantes, cuyas caras reflejaban un espectáculo de emociones que iban desde la determinación férrea hasta el pánico contenido, se encontraba Pichingo. Su rostro, usualmente desenfadado y lleno de una energía casi infantil, estaba transformado por una máscara de concentración absoluta. Sabía, como todos lo sabían, que este podía ser su último servicio en la competencia. La campana había sonado y el reloj comenzaba su cuenta regresiva, marcando los latidos de unos corazones que parecían querer escapar del pecho. El plato que le había tocado en suerte, o en desgracia, era una panna cotta. Un postre aparentemente simple, engañosamente sencillo en su presentación, pero que en realidad era una bomba de relojería de precisión culinaria. Pichingo, en un susurro casi inaudible que sin embargo las cámaras captaron para la posteridad, confesó para sí mismo que jamás en su vida había preparado una. Ni siquiera en un intento doméstico y desastroso. La panna cotta, esa dama elegante y temblorosa de la gastronomía italiana, era para él un territorio completamente virgen y a la vez intimidante. Su mente era un torbellino de recuerdos rápidos, de consejos vistos en programas de televisión, de menciones en recetarios que hojeó alguna vez. La complejidad del postre, como le había explicado el chef Rauch al presentar el reto, radicaba en su fragilidad química y textural. No se trataba solo de mezclar crema, azúcar y vainilla. Se trataba de una danza delicada con la gelatina, un ingrediente traicionero que podía convertir un sueño sedoso en una goma elástica o, en el peor de los casos, en un charco líquido y vergonzoso. Un gramo de más, un minuto de calor insuficiente o excesivo, una agitación muy enérgica, y todo estaría perdido. No había margen para el error, no había espacio para la improvisación en lo fundamental. La receta exigía una exactitud de relojero suizo. Pichingo respiró hondo, hundiendo los pies en el suelo, sintiendo la textura antideslizante de sus zapatos de chef. Era el momento de apelar no al conocimiento, que era limitado, sino al instinto. Un instinto que había ido puliendo semana a semana en esa cocina, entre quemaduras, cortes y sabores nuevos. Tomó la crema con una mano que se esforzaba por no temblar y comenzó. Su proceso fue un ejercicio de meticulosidad obsesiva. Calentó la crema con la vaina de vainilla, observando cómo las pequeñas motas negras se desprendían y danzaban en el líquido blanco, creando un aroma que lentamente comenzaba a calmar sus nervios. No era solo mezclar, era infundir, era permitir que los sabores se conocieran y se fundieran. Luego, llegó el momento crítico, la gelatina. La remojó en agua fría, viendo cómo las láminas se volvían blandas y translúcidas, como pequeños tesoros submarinos. La escurrió con un cuidado exquisito, sin apretar, solo dejando que el exceso de agua cayera. La incorporó a la crema caliente, no hirviendo, porque el calor excesivo mataría su poder gelificante. Y aquí, Pichingo hizo algo que no estaba en ningún libro, pero que su instinto le dictaba, usó un batidor de globo, pero no batió. Removió con movimientos envolventes, suaves, casi un mimo, como si temiera despertar a la bestia que dormía en la gelatina. No quería burbujas de aire que afearan la superficie impecable que deseaba para su postre. Fue una paciencia de monje, un ritual de concentración donde el mundo exterior, los gritos de los demás concursantes, el ruido de las cacerolas, todo se desdibujó hasta quedar en un segundo plano lejano y difuso. Su universo se redujo a ese bol de acero inoxidable y al líquido cremoso y aromático que en su interior se transformaba. Coló la mezcla no una, sino dos veces,
asegurándose de que ni la más mínima partícula de la vaina de vainilla o un grumo sin disolver de gelatina arruinara la sedosidad final. El vertido en el molde fue otro momento de verdad. Lo hizo lentamente, por el borde, dejando que la crema se acomodara por su propio peso, sin derrames, sin prisas. Luego, con una reverencia casi ceremonial, lo llevó a la nevera. Esos minutos de espera fueron una eternidad. De pie frente al refrigerador, Pichingo no podía evitar mirar de reojo a sus compañeros. Vio a Alejandra Ávila, sumida en su propio mundo de harina y agua, amasando con una fuerza contenida la pasta para su ramen. Cada golpe sobre la encimera era un latido más de ansiedad. Vio a Raúl Ocampo, luchando contra un pulpo que se resistía a ser domado, sumergiéndolo una y otra vez en el agua, contando los minutos en voz baja pero con una creciente desesperación. Vio a Carolina Sabino y a Ricardo Vesga, cada uno inmerso en su propia batalla, con rostros cetrinos bajo las luces halógenas. Eran aliados, eran amigos forjados en el fuego de la competencia, pero en ese instante, cada uno era una isla de ambición y miedo. Sonó la campana final. Un sonido estridente que cortó la tensión como un cuchillo. Los fuegos se apagaron, los cuchillos se depositaron y las manos se alzaron. Era el momento de la verdad. La presentación ante el jurado fue un desfile de nervios y esperanzas. Uno a uno, los concursantes llevaron sus platos, explicaron sus procesos, recibieron sus críticas. Alejandra mostró un ramen visualmente perfecto, un bol que parecía sacado de un auténtico restaurante de Tokio, con su caldo humeante, su pasta artesanal de hermoso color ámbar, sus toppings dispuestos con esmero. Pero entonces llegó el turno de Nicolás de Subiría. Probó el caldo y una casi imperceptible mueca de sorpresa, no del todo positiva, cruzó su rostro. Alejandra, el trabajo es impecable, la pasta tiene una textura maravillosa, pero, el caldo está demasiado salado. Es un error que, de haber probado una cucharada antes del emplatado, habrías podido corregir. Es una lástima, porque el resto es excelente. Fue un golpe duro, una lección amarga sobre la importancia del paladar propio hasta el último segundo. La mirada de Alejandra se nubló por un momento, pero asintió, aceptando la lección con una dignidad que le ganó el respeto de todos. Luego fue el turno de Raúl, cuyo pulpo, tras esos 30 minutos excesivos de cocción, había adquirido una textura gomosa y correosa, lejos de la ternura sedosa que se busca. El tiempo, Raúl, el tiempo es tu aliado o tu verdugo, comentó Jorge Rauch con pesar. Carolina y Ricardo también cayeron ante detalles cruciales, evidenciando que en MasterChef la línea entre el éxito y el fracaso es delgadísima y está trazada con sal, tiempo y temperatura. Y entonces, llegó Pichingo. Caminó hacia la mesa del jurado con su panna cotta, un pequeño molde que contenía no solo un postre, sino todas sus esperanzas. La desmoldó con un gesto suave, y el temblor característico del postre, ese baile sensual y ligero, fue perfecto. No se rompió, no se quedó estática. Se mecía con elegancia en el plato, blanca, lisa, impecable. Jorge Rauch la observó con interés. Clavó la cuchara en el centro, y al sacarla, el corte fue limpio, sin resistencia, sin exceso de firmeza. La textura era exactamente la que debería ser, un susurro cremoso que se deshace en la boca sin necesidad de masticar. La llevó a su boca y hubo un silencio que pesó como una losa. Pichingo contuvo la respiración. Rauch miró a sus compañeros, luego a Pichingo. Pichingo, dime, ¿tú crees que hiciste un buen trabajo? ¿Cómo calificarías esta panna cotta? La pregunta era una trampa o una oportunidad, dependía de cómo se mirara. Pichingo, con una seguridad que nació de ese instinto que lo había guiado durante toda la preparación, no dudó. Miró al chef a los ojos y respondió con una convicción que resonó en todo el estudio, es un 98% perfecta. Hubo un murmullo. Un 98% era una nota altísima, una osadía. Pero entonces, tras un segundo de reflexión, como si reevaluara cada movimiento, cada decisión tomada frente al fogón, corrigió con una sonrisa casi imperceptible, yo diría que un 99%. Casi perfecta. El estudio estalló en aplausos. Sus compañeros, aun en su propia decepción, no pudieron evitar celebrar la hazaña. Era la seguridad, sí, pero una seguridad respaldada por un resultado tangible, palpable en el paladar de los jueces. Nicolás de Subiría sintió, efectivamente, la textura es la correcta, el sabor a vainilla es sutil y está bien equilibrado, no es empalagosa. Un trabajo excelente. Belén Alonso añadió, se nota el cuidado,
La paciencia. No hay burbujas, está tersa. Es hermosa y deliciosa. La deliberación final fue rápida. Los juegos reconocieron el mérito de todos, el crecimiento de Alejandra, el esfuerzo de Raúl, la dedicación de Carolina y Ricardo. Pero ante la evidencia del plato, ante la combinación de técnica, instinto y esa pizca de audacia controlada, la decisión era clara. El concursante que se salva del reto de eliminación y asegura su lugar en el top 8 de MasterChef Celebrity es Pichingo. Las palabras resonaron como una sinfonía. Un suspiro de alivio, profundo y tembloroso, escapó de sus labios. Subió las escaleras hacia el balcón, donde la presión ya no existía, donde podía respirar el aire de la victoria, aunque fuera momentánea. Se quitó el delantal negro, ese símbolo de los que estaban en riesgo, y lo agitó suavemente. Su sonrisa ya no era solo de alivio, era una sonrisa de orgullo genuino, de superación personal. Había enfrentado un reto que parecía imposible, un plato que desconocía por completo, y no solo lo había replicado, sino que lo había hecho suyo. Lo había llevado a un estándar de excelencia que hasta los jueces más severos tuvieron que reconocer como casi perfecto. Esa panna cotta no era solo un postre, era un testimonio de que en la cocina, como en la vida, a veces el coraje y la conexión con el momento presente pueden ser los ingredientes más importantes para convertir el miedo en un triunfo memorable, un 99% perfecto que, en el corazón de la competencia, valía por un 100%. Si te ha gustado esta inmersión en los momentos más intensos de MasterChef Celebrity y quieres ser el primero en conocer todos los detalles, los dramas y las recetas que definen a los campeones, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido exclusivo y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que algún otro concursante merecía la salvación? ¿Qué reto te gustaría ver en la próxima edición? Tu interacción es lo que nos impulsa a seguir llevándote lo mejor de la cocina y la competencia. Te esperamos en la próxima aventura culinaria.